Ya estamos compartiendo la pantalla. Muy buenas tardes para todos. Creo que ya se escucha mejor. Hace un momento tenía el silencio, entonces buenas tardes. Entonces el día de hoy pues vamos a hacer una pequeña introducción, una charla, un taller express, llamemos, de lo que es el tema del compostaje. Entonces, pero primero antes del compostaje, de definirlo y entrar en materia, vamos a hacer una pequeña introducción y lo que tiene que ver con el suelo y el funcionamiento del suelo en sí, porque lo que vamos a hacer con el compostaje es producir suelo o producir uno de los componentes, tal vez uno de los más importantes para la producción agrícola, de los componentes del suelo. Entonces, ¿qué es el compostaje? ¿Y cómo funciona esa interacción que se da allá abajo en el suelo, que para muchos es desconocida? Y cuando no conocemos el comportamiento de esos sistemas, entonces hay una mayor probabilidad que de pronto no lo podamos utilizar y aprovecharlo de la mejor manera posible. Entonces, es común tener la concepción de que la tierra y de que el suelo es como un medio inerte que solamente se encarga de soportar la vida de la planta y las raíces, y es un medio que sirve de estructura. Pero estudios recientes y conocimiento ancestral se unen en esta parte porque ya hace mucho tiempo habíamos visto en la naturaleza, porque lo que hacemos es interpretar lo que hace la naturaleza, solo que ahora tenemos herramientas de medición y tecnología que nos permite ver la microbiología en algunos detalles y en algunos comportamientos que antes no era posible. Teníamos algunas nociones de acuerdo a los resultados de lo que pasa con esas microbiologías, pero verlo y estudiarlo al detalle, todavía faltaba que ciertas cosas en la tecnología, digamos, que se dieran. Entonces hoy día sabemos que las raíces de las plantas, cuando están en el suelo, tienen una interacción simbiótica con dos microorganismos esenciales, que son las bacterias y los hongos. De los dos, por supuesto, hablando de las bacterias y de los hongos benéficos. Entonces, estos tres agentes, digamos, las raíces, las plantas y las bacterias y la raíz y los hongos, perdón, trabajan en conjunto y unos en beneficio de los otros y viceversa. Por ejemplo, la planta, digamos, las leguminosas, por ejemplo, que es muy común, las leguminosas que fijan nitrógeno en el suelo. Hemos escuchado, algunos ya hemos escuchado, para los que es nuevo, las plantas leguminosas, que son las de donde vienen las legumbres, los frijoles, las verjas, las habichuelas, porotos, que vienen su fruto es una vaina, se llaman leguminosas y fijan nitrógeno tanto atmosférico como el nitrógeno que está en el suelo, ayudan a fijarlo en las raíces y ponerlo a disposición de las plantas. Entonces, eso no lo hace la planta sola, lo hace una comunidad de bacterias que se pegan a las raíces de la planta, y son las bacterias las que procesan y liberan el nitrógeno en un formato que a la planta le gusta, y a cambio la planta, con el trabajo que hace con la fotosíntesis y la energía que utiliza del sol, produce unos exudados. Esos exudados, que hace parte del alimento y que produce la planta, un 20, un 30 o puede variar, ese de porcentaje se va a las raíces para alimentar toda esa microbiología que está ahí. Entonces la planta alimenta a las bacterias y las bacterias, algunas protegen a las raíces, otras producen fosfatos, otras producen nitrógeno. Entonces, y también sirve como una medida de protección, porque al estar las bacterias buenas, benéficas, cuando vengan las bacterias malas, pues simplemente por un efecto, una barrera física, les va a quedar más difícil causar algún tipo de daño. Y por el otro lado están los hongos. Entonces los hongos son como unos pequeños hilos, unas infas que se llaman, que se pegan a las raíces, pero no se quedan ahí. Ellos crecen, 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 crecen y llegan muy lejos. Entonces, a veces la raíz del árbol o de la planta llega a 5 metros de diámetro, pero con los hongos el alcance, por ejemplo, para poder tomar agua u otros minerales puede llegar a 10 metros, a 12 metros,
pero gracias a esa simbiosis que tienen con los hongos también ayudan a mineralizar algunos nutrientes que están en la profundidad o en otros lugares que la raíz no puede llegar a tomar, lo ponen en sus cuerpos y cuando esos hongos se descomponen, entonces empiezan a liberar todos estos nutrientes. Entonces, para mantener toda esta simbiosis y todos estos comportamientos que son relaciones, es igual que una sociedad, una comunidad, son una cantidad de relaciones y el resultado de esas relaciones es lo que nosotros vemos arriba y donde podemos aprovechar las cosechas y donde vamos a poder minimizar el uso de pesticidas y venenos y cosas malas siempre y cuando conozcamos el funcionamiento y entonces podemos proveer un ecosistema saludable para que ya no se conviertan en plagas, sino que siempre hay el control biológico que no deja que un insecto se convierta en plaga, sino que lo controla justo antes de que llegue a ser un daño grave. Puede que en algún momento lleguen hongos no buenos por exceso de humedad, pero que el sistema sea lo suficientemente saludable para controlar los hongos y que no causen problemas. Entonces, para mantener esas comunidades saludables, lo que hacemos es alimentarlas. ¿Cómo las alimentamos? Teniendo saludable la planta y poniendo materia orgánica. Ahí es donde entra el compostaje. Es uno de los mejores usos del compostaje. Nos ayuda a agregar materia orgánica rica en nutrientes que va a mejorar la vida del suelo, va a ayudar a alimentar la microbiología del suelo y como resultado la planta que está sembrada en ese suelo pues va a tener una cantidad de beneficios. Habiendo dicho esto, entonces pues ya entramos un poquito más de materia en lo que es el compostaje como tal. El compostaje, como lo vemos en pantalla, es el proceso de descomposición de la materia orgánica a través de la acción de los microorganismos que utilizan el oxígeno, y es muy importante el oxígeno, o un proceso biológico de oxidación para producir compost. El compost es un material que visualmente parece tierra negra, no tiene olor y es libre de patógenos. Se utiliza principalmente como un abono que puede llegar a reemplazar los fertilizantes químicos. Eso de manera teórica, ¿qué quiere decir eso? Que es un proceso que necesita de oxígeno. Para degradar la materia orgánica, los desechos que salen de la cocina, hay dos metodologías, dos corrientes principales, digamos, con oxígeno o sin oxígeno, sistemas anaeróbicos o sistemas aeróbicos. Entonces, donde tenemos oxígeno, tenemos sistemas aeróbicos para que se den esos procesos de oxidación a través de las bacterias, que son las que están trabajando todos estos desechos, que van a empezar a consumirlos y empiezan un proceso de transformación y reciclaje. Muchos de ellos lo integran a sus cuerpos y cuando esas poblaciones de bacterias mueren, son aprovechadas por la siguiente especie, digamos, en la cadena de alimentación del suelo. Empiezan los insectos más pequeños y poco a poco van llegando los más grandes a comérselos. Y en ese proceso, en esa cadena, es que se van liberando los diferentes minerales y componentes que hacían parte, digamos, de la cáscara del guineo original. Entonces, una vez que todos los microorganismos y toda la microbiología que está allá adentro hace su labor, que va a depender el tiempo, va a depender de diferentes factores que ya más adelante los vamos a ver un poquito más en detalle. Entonces, ¿qué beneficios podemos obtener del compostaje? Es un sistema de reciclaje orgánico en donde se reduce la cantidad de desechos que van al vertedero público. Hoy día hay diferentes estudios, pueden variar, depende a la localidad, pero los desechos orgánicos pueden estar entre un 20, 30, incluso hasta un 60%, si por ejemplo son familias vegetarianas, por ejemplo. Se puede llegar a tener un gran porcentaje de los desechos orgánicos. Entonces, si empezamos a implementar estas diferentes prácticas de reciclaje orgánico, vamos a evitar que al vertedero público o a Cerro Patacón, pues entonces lleguen menos el 30% de desechos, que eso a escalas de ciudad, a escalas de corregimiento, puede ser bastante importante. Se tiene también la reducción de la huella de carbono y secuestro de CO2.
Esto desde el punto de vista medioambiental pues también es muy importante. Y que normalmente cuando eso se va al vertedero y no pasa por un proceso de descomposición adecuado, eso entra en un proceso anaeróbico en donde se liberan gases de efecto invernadero, huele mal, atrae plagas y bueno, todas las cosas, digamos, malas asociadas al mal manejo de los desechos. Pero cuando lo utilizamos bien, ya no se generan esos gases de efecto invernadero porque las bacterias que están liberando los gases ya no lo liberan. Al contrario, lo que hacen es tomar el CO2 del ambiente, utilizar el carbono y por eso, por ejemplo, es que el material es negro, es oscuro y es porque tiene una alta densidad del carbono y lo que estamos haciendo es precisamente trabajando el ciclo del carbono. El carbono hace parte de todos los seres vivos, de todos los seres vivos del planeta Tierra. Entonces, ese ciclo del carbono, en vez de que se convierta en dióxido de carbono o en monóxido de carbono, que son contaminantes, entonces mejor que se convierta en un carbono que pueda ser parte de la siguiente etapa de la vida. Entonces ya empiezan las plantas, lo toman y vuelve a entrar el carbono en ese ciclo y no sale del ciclo convirtiéndose en un contaminante. Entonces, por el otro lado, otro beneficio, pues producimos un abono natural que puede reemplazar los fertilizantes químicos. Y esta es una gran ventaja. Por un lado, pues tenemos la ventaja económica directa de evitar comprar sus fertilizantes, pero hay una ventaja súper importante y es que los fertilizantes sintéticos, para producir los fertilizantes sintéticos, se genera un gran impacto negativo al medio ambiente. No es muy sostenible la producción de esos insumos y cuando se aplican en los suelos también pueden llegar a tener sus inconvenientes. Entonces, si tenemos una solución que es medioambientalmente más saludable y además nos puede ayudar en el bolsillo, pues magnífico. Mejora la calidad del suelo a medida de que lo vamos aplicando, pues se va mejorando la microbiología y todas estas comunidades de las que hablábamos hace un momento se van mejorando y poco a poco con el tiempo entonces las plantas van tomando mayor robustez porque el suelo mismo, que es quien la soporta, se encarga de darle lo que necesita. Y promueve la biodiversidad precisamente porque no solamente alimenta la planta como lo hace un fertilizante NPK que tiene nitrógeno, fósforo y potasio, y eso es lo que le entrega exclusivamente a la planta y está bien, pero toda la microbiología que está alrededor se queda sin ese alimento, sin la materia orgánica que necesita. Entonces, al alimentar esa biodiversidad, pues estamos reduciendo la probabilidad que aparezcan hongos malos, que aparezcan bacterias, entonces no utilizamos tanto pesticidas, fungicidas, bactericidas, mata hierba y todo esto. Eso con el tema de los beneficios de compostaje. Algunos aspectos importantes que debemos tener en cuenta. Que pueden variar, no quiere decir que si no están dentro de ese rango no funcione, pero el ideal es tenerlo más o menos bajo estas características. Entonces, en términos de temperatura, al principio, recién empieza el sistema, va a empezar un proceso que se llama termofílico. Termofílico porque son las bacterias termofílicas las que están precisamente empezando a procesar. Esas bacterias, como su nombre lo dice, producen temperatura. Esa temperatura no es por el medio ambiente, sino por la acción bioquímica que están produciendo las bacterias. Eso puede llegar aproximadamente a los 60-65 grados centígrados. En esa etapa se matan, es como el proceso de pasteurización, se están matando patógenos, se están matando bacterias y digamos que si hay algo malo ya no sobrevive en esa temperatura. Pero eso no va a durar más de 2 semanas siempre y cuando estemos volteando el material, que ahora vamos a ver qué significa voltear el material. Entonces, debemos, digamos que ser conscientes de que es normal de que el sistema en algún momento, más que todo al inicio, suba la temperatura, incluso cuando lo volteamos y lo escarbamos, vemos que sale vapor de agua, sale humo. Entonces, eso es un buen indicativo y es un indicador de que está activo nuestro sistema de compostaje. La humedad también es muy importante, siempre debe estar húmedo, no encharcado, pero sí con suficiente humedad, de manera que uno pueda tomar en el punto un
un puñado de material y al exprimirlo salgan algunas gotas, pero que no salga exceso de agua, pero sí que salgan algunas pocas gotas. Sin embargo, como vamos a estar utilizando principalmente desechos de cocina, los desechos de cocina liberan bastante humedad. Entonces es más fácil pasarnos en humedad a que se nos seque el sistema. Pero la humedad es fundamental. No debemos dejar que se seque. Si el sistema se seca, toda la actividad de la microbiología se detiene. Entonces es importante que nunca se llegue a secar y tampoco que llegue a estar inundado permanentemente. La oxigenación y ventilación también son fundamentales porque las bacterias precisamente es lo que lo que les da la vida. Entonces, cuando se acaba el oxígeno, ya se van las bacterias que trabajan con el oxígeno, vienen las anaeróbicas y esas son las que producen malos olores, gases de efecto invernadero y además el sistema va a tomar un olor a fermentación para nada agradable y no queremos esos olores cerca de nuestras casas. Entonces la oxigenación y la ventilación son importantísimos. Los materiales que vamos a necesitar, pues y los desechos de cocina, todo lo que son las desechos de las cáscaras, de las frutas, de los vegetales, el café, las cáscaras de las bolsitas de té también se puede. Entonces todos esos desechos y aumentar el área de superficie. ¿Qué quiere decir aumentar el área de superficie? Picar todos los materiales tanto como sea posible. Entre más piquemos los materiales que queremos descomponer o reciclar, más rápido y mayor la ventila y mayor el área donde las bacterias van a empezar a trabajar. Entonces, entre más lo piquemos, mejor. Y ya después viene el proceso de la cosecha, que ya es cuando el proceso ha pasado. Ya vamos a ver en los pasos. Entonces, la cosecha simplemente ya es sacar el compost listo y lo podemos empezar a utilizar en los huertos o en los jardines. Eh, Listo, muy bien. Entonces continuamos con los pasos para producir el compost en casa, que seguramente aquí es donde habrá más curiosidad. Entonces, por un lado, el contenedor. El contenedor es muy importante. El material puede ser de plástico, puede ser de metal, puede ser de madera. El ideal es que sea de madera. Si es de metal, ojalá que sea algún metal que no sea corrosivo, que tenga algún tratamiento para la corrosión. En ese orden de ideas es mejor evitar el metal a menos de que sea lo único que tengamos a mano y o que sea una malla, por ejemplo, como la que tenemos en pantalla. Aquí tenemos una malla que se utilizan estas mallas perimetrales y le damos forma circular. Entonces, ahora esta es una malla o un sistema o una técnica que se puede utilizar, digamos, únicamente en exteriores y está conectada directamente al suelo. Ese es un ejemplo de un contenedor. Otro ejemplo puede ser en estas cajas que son las que llaman cajas agrícolas. Algunas de ellas tienen huecos, otras son totalmente selladas. Cuando tienen huecos es importante taparle un poco esos huecos o bien con una malla o bien con algo más sólido para evitar que algún otro animal que no queremos que interactúe en el sistema logre entrar. Si estamos, digamos, completamente en interiores, entonces es mejor cajas cerradas, cajas selladas, pero con su respectiva ventilación. Entonces, en este caso, son dos cajas. La caja verde es la que se encarga de recoger los líquidos porque el sistema hay una alta probabilidad de que libere un líquido que se llama lixiviado. Eso hace parte del proceso y muchas veces el exceso de agua que tienen los vegetales y las frutas pues termina decantándose en ese recipiente.
Y en el rojo entonces es donde tendríamos el sistema, el compost trabajando como tal. Le tenemos algunos huecos de ventilación y la ponemos en un lugar que ojalá sea fresco y ventilado. Y también podemos utilizar la madera como la de los pallets o las estivas y hacer una caja similar a la que tenemos en la foto. En la foto no tiene tapa, pero es preferible con tapa porque el exceso de humedad y la lluvia puede lavar el material. Entonces, lo que estamos buscando también son los materiales, perdón, los nutrientes que van a estar en el compost. Pero si eso llueve con frecuencia y se da el proceso de la erosión, que es un proceso natural, entonces queremos evitar que cuando llueve bastante se lave todo el compost porque vamos a perder buena parte de la nutrición. Y además, si no tiene un buen drenaje, puede que lleguemos a entrar en un sistema de inundación que deberíamos evitar. Eso con respecto al contenedor. Con respecto a los materiales, entonces, ¿qué puede entrar? Entonces vamos a poner desechos de vegetales y frutas que nos salen de la cocina, preferiblemente picados, tan picados como se pueda. Y a esos materiales que salen de la cocina vamos a mezclarlos en partes iguales con hojas secas, con cartón, papel periódico, ¿sí? Eh, paja o heno también nos sirve. Entonces, lo verde en la ecuación, digamos, del compostaje, estamos trabajando con nitrógeno y estamos trabajando con carbono para convertirlo en compostaje. Entonces, esa relación entre nitrógeno y carbono es súper importante. Ahí hay una ecuación y una cantidad de técnicas, pero en términos generales, lo mínimo que debemos hacer es 1 a 1. Entonces, uno de desechos verdes, una parte de desechos verdes por una parte igual de desechos secos o desechos cafés, que también llaman, que se dice la parte de nitrógeno y la parte de carbono. Entonces, ahora vamos a ver cómo lo vamos poniendo por capas. Aquí en el paso 2, en la cocina, a medida de que vamos recolectando, digamos, los desechos, podemos, para no interactuar con el compostaje todos los días, podemos seleccionar un recipiente y poner en ese recipiente todos los desechos de la semana y mantenerlo en la nevera, en un tupper o en un recipiente de estos de lado, sin ningún inconveniente para que por 1 o 2 días no tenga que estar eso afuera de la cocina y pueda tomar malos olores mientras que entra al sistema de compostaje. En el paso 3 entonces empiezan a construir las capas. Aquí voy a hacer un pequeño dibujo en donde las capas que vamos a formar, vamos a empezar la primera capa. Ahí se está viendo el video, en el dibujo que estoy haciendo en una parte de la pantalla, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar por capas como si fuera una lasaña. En la primera capa vamos a poner ramas, vamos a poner hojas, vamos a poner cartón, vamos a poner buena parte de este material que tenemos, el material seco o el material rico en carbono, ¿no es cierto? Entonces, y en esa primera capa si tenemos algunas ramitas, mejor. Eso nos va a ayudar con la oxigenación y el drenaje del sistema. En la segunda capa, entonces le ponemos una capa verde que van a ser los desechos que salen de la comida. En la siguiente capa vamos a repetir la capa de los desechos secos o las hojas o cartón, papel periódico. El cartón puede ser cartón de cajetas o el cartón también de la caja de los huevos. Solamente evitar los cartones que tienen tintas brillantes. Las tintas brillantes es preferible evitarlas porque algunas de ellas vienen con metales pesados, entonces para que no incluyamos esos metales pesados al sistema. Cada capa o la capa principalmente la del fondo y la seca, que sea más o menos unos 15 o 20 centímetros
de grosor para que sirva como de colchón y de esponja y absorba todo lo que va saliendo de la capa de arriba. Entonces hacemos una capa, otra capa de hojas y después otra capa de material verde. Y así lo vamos haciendo como una lasaña, en donde la última capa vamos a poner un poco de tierra, un poco de suelo del jardín, puede ser suelo o también puede ser humus. A mí me gusta recomendar o humus o un compost que ya está maduro, un compost que ya hayamos producido o compramos la primera vez para introducir los microorganismos que van a empezar a trabajar. Entonces en el suelo, en la tierra o en el humus están todos esos microorganismos. Si lo ponemos en la capa de arriba, ellos van a empezar a inocular el material y empezar a trabajar a descomponerlo. Entonces en la última capa podemos poner un poco de tierra y rematamos al final con una capa de hojas. ¿Sí? Entonces aquí más o menos en esta foto se alcanzan a ver las capas. En la capa del fondo se ve lo café, después se ve un poco más verde, después así más oscuro, verde, y al final nos encontramos con la última capa de hojas secas y material chocolate o café. Una vez que llegamos al final o que llenamos el recipiente, ahí nos detenemos y no volvemos a poner material nuevo. Si ponemos material nuevo, desechos nuevos, el sistema vuelve a empezar. Entonces, digamos que nunca estaría completo. El ideal es, una vez se llene el contenedor completo, depende del tamaño, lo dejamos quieto o lo trabajamos hasta que esté listo el compost y no introducirle material nuevo. Muy bien, cuando lo llenamos, que lleguemos solamente hasta el 80% del contenedor, no llenarlo al tope, porque más adelante vamos a hacer lo que es la ventilación y el volteo del material. Entonces necesitamos un poco de espacio para que no se nos salga el material. Además de que es normal, de que a medida que el proceso se va dando, el nivel va bajando un poco. Muy bien, entonces ya en el paso 3 hemos construido todas las capas y en el paso 4, entonces es fundamental mezclar y oxigenar el material. Entonces, la herramienta ideal venden como una herramienta, no sé si han visto la que se utiliza para mezclar la pintura. Es como un tornillo grande sin fin, algo parecido, pero manual. Y es así como más grande, entonces uno, como si fuera a hacer un hoyo, entra el tornillo y jala uno, entonces el material del fondo y del medio llega a la superficie. Esa es una manera. La otra manera sencilla es con un trinche, la herramienta que se utiliza para mover el heno, por ejemplo. Entonces, con ese trinche entra en el material y se voltea. La idea es mezclar y voltear todas esas capas. Cada cuánto el proceso se va a completar dependiendo de la cantidad de veces que volteemos el material y que lo oxigenemos. Entonces, el ideal es mínimo 2 veces a la semana. ¿Sí? Idealmente, 2 veces a la semana si lo oxigenamos, estamos muy bien. Y si lo hacemos 2 veces a la semana, alrededor de un mes o mes y medio, se está completando el proceso. O sea, ya podemos cosechar el compost que estamos procesando en ese contenedor. Y si empezamos a reducir la cantidad de veces o la frecuencia con la que lo mezclamos o lo oxigenamos, entonces asimismo se atrasa el tiempo. Si no hacemos nada y lo dejamos quieto, puede que se tome hasta 6 meses o 3 meses, 4 meses, depende de los factores externos de humedad y temperatura y todo esto, que se completen el proceso, ¿vale? Pero es muy importante hacerlo porque si no se hace, hay una alta probabilidad de que se convierta en un sistema anaeróbico y entonces vienen los olores, se atraen moscas, se traen otro tipo de agentes, digamos, al sistema que pues no queremos cerca de nuestras casas, y mucho menos ese olor. No, el compostaje no debe oler a feo. Si huele feo, entonces hay algo que de pronto hay mucho alimento verde, entonces tenemos que complementarlo con el material seco. Y el último paso, el quinto paso que me faltó mencionarlo ahí, pero pues
dice la cosecha. ¿Cuándo se cosecha? ¿En qué momento sabemos cuándo cosechar? Entonces, cuando el material ya se ve como homogéneo, que casi todo se ve como tierra, ya no logramos identificar, digamos, las cáscaras de guineo, ya no identificamos ramitas, ya no identificamos el material original que entró, sino que ya todo tiene un cierto parecido a la tierra. De pronto algunas partículas un poco más grandes, pero ya la mayor parte del material se ha procesado. Entonces, si completamos el contenedor y lo dejamos quieto hasta que termine, al final vamos a poder cosechar el contenedor completo. Si lo reiniciamos en el tiempo y le metemos material nuevo, pues solamente vamos a poder cosechar lo que ya esté procesado, pero probablemente va a estar mezclado. Entonces, el proceso de cosecha se hace un poco más complicado y de esta manera también evitamos cernirlo. Si el material lo vamos a utilizar nosotros mismos en nuestro jardín o en nuestro huerto, no es necesario colarlo ni cernirlo, porque no pasa nada que se vaya una ramita, que se vaya algún bichito o algo así. Bienvenido. Ya cuando son producciones comerciales, sí a veces pasan por una cernidora para que lo puedan granular o algunas veces lo pueden peletizar para utilizarlo en máquinas y bueno, por presentación también es importante muchas veces cómo vaya el producto. Recomendaciones generales. Como les decía hace un momento, picar todo como sea posible, eso ayuda un montón y acelera bastante el proceso. Evitar encharcamientos dentro del sistema. Es muy importante que tenga un buen drenaje porque cuando se da encharcamiento, el agua ocupa el espacio que ocuparía el aire y entonces se daña el sistema. Hasta que finalice el proceso, no incluir material nuevo, como hablábamos hace un momento. Y lo que no se puede agregar o es muy recomendable no ponerlo es desechos de carne, huesos, lácteos, aceites, ni comidas ni alimentos procesados. ¿Vale? Entonces, eso es en términos generales. Hay muchos más detalles en los que podemos profundizar durante el proceso y cosas más técnicas y diferentes técnicas, pero en términos generales, para que hagamos un poco más interactiva la charla, entonces eso a manera de interacción, de introducción. Ok, tenemos algunas preguntas por acá, señor Felipe. Y pues la primera es, buenas tardes. Entonces, ¿el compostaje serviría como alternativa para que los grillos y otros insectos dejen de comer mis plantas? Tengo pequeños vecinos insectos que se comen las hojas de mis plantas. Bueno, ahí tendríamos que diferenciar entre los productos que sirven para alimentar y nutrir o abonar a las plantas y los productos que utilizamos para evitar que los bichos se coman nuestras plantas. A manera de paréntesis, porque el compost no nos sirve para evitar, nos sirve para ayudar a darle una mejor nutrición a la planta y por ende la planta también va a poder defenderse mejor de los elementos y va a ser más resistente, pero no necesariamente va a evitar que una plaga como la que nos mencionan en la pregunta se lo coma, pero le puedo recomendar, por ejemplo, que utilice un producto natural que es el NIM. El producto en NIM es un árbol y los extractos de NIM o el té de NIM, por ejemplo, un árbol de NIM, si llega la plaga, lo dejan quietico. Hay algo que no les gusta. El NIM tiene un componente que influye en la reproducción de todos los insectos que tienen una fase de pupa. Entonces, para responder la pregunta y no dejarla incógnita, entonces el NIM puede ser una buena técnica, solo que el compostaje en este caso es para alimentar y mejorar la vida del suelo. Perfecto, Felipe. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿este compostaje se prepara separado o se puede mezclar con la tierra cuando se va a sembrar? Se puede mezclar con la tierra. El compost es considerado un abono. Entonces, la tierra utilizamos normalmente tierra negra, utilizamos otro componente como la cascarilla de arroz para evitar que se compacte y un componente que alimenta eso. Entonces, sería mezcla de tierra negra, algo que evite que se compacte y el compost. En la proporción aproximada, un 20 o 30% está muy bien. Si es menos, también hace su efecto. Ok.
Nos preguntan, ¿se puede utilizar cáscaras de cítricos para el compostaje? Sí, se pueden utilizar preferiblemente en pocas cantidades. Los cítricos lo que hacen es generan una pequeña acidez momentánea. Sin embargo, en sistemas de compostaje no es tan grave. En verdad no pasa nada, se puede. Es mejor evitarlas es en sistemas donde tenemos lombricultura. Cuando tenemos lombrices, esa acidez que se genera sí es mala para las lombrices y la debemos evitar. Pero en sistemas de compostaje que son diferentes a los de lombricultura porque su comportamiento varía, entonces aquí podemos utilizar cítricos sin ningún inconveniente. De pronto en sistemas pequeños, pocas cantidades, pero si tenemos un sistema grande o en campo, no hay ningún problema. Ok. ¿Cada qué tiempo debemos regar nuestro compostaje? Eso va a depender mucho de la humedad del material. Como hay una gran actividad, una gran microbiología, la humedad también se está consumiendo. Y si está en la época de la temperatura, entonces eso hace que se pierda humedad. Entonces lo que hay que hacer es monitorearlo permanentemente y si se percibe que se ha secado un poco o ha perdido humedad, entonces aportar la humedad y también depende del material seco que utilizamos y la proporción de las hojas o cartón va a depender la humedad. Entonces la recomendación es monitorearlo, estar revisando, se puede hacer manualmente o también venden instrumentos para medir la humedad y llevar un control un poco más detallado y saber en qué momento agregarle agua al sistema. Entendido. Ok, la pregunta dice, ¿puede ser de foam la caja para realizar el compost? Por ejemplo, en los coolers que venden en los supermercados. Puede ser, aunque puede ser, pero el tema es de que como nosotros vamos a estar volteando y utilizando herramientas y manejando, es fácil de que la compostera se nos dañe en el camino. Entonces, si de pronto para empezar y lo que tenemos a mano lo podemos utilizar, pero de pronto en el tiempo ir buscando algún reemplazo. Es importante también que la ventilación esté funcionando bien porque al ser un recipiente que su función fue creado para mantener la temperatura, entonces si el compostaje aumenta todos los días poco a poco, aunque es grados, su temperatura, el contenedor la va a retener, entonces cada vez va a ser exponencial ese aumento si no tiene el aumento de temperatura, si no tiene una buena ventilación, entonces se puede utilizar, pero también tener mucho cuidado que al utilizarlo no lo rompamos y que el material que se rompe caiga en el compost porque termina mezclándose y ese material sí es contaminante en el suelo. Perfecto. Dicen por acá, ¿cada qué tiempo se debe mezclar o remover nuestro compostaje? Idealmente 2 veces a la semana. Ok. La caja de madera como de arena, la que nos mostró hace un ratito. La caja de madera, si está conectada, si está en contacto con el suelo, pues no hay problema. Si es una que está, digamos, en un balcón, por ejemplo, entonces es a la hora de la construcción tener en cuenta que tenga un drenaje por un solo lugar, que no tenga varios huecos, ¿sí? Sino que todo el drenaje se vaya en un solo lugar como una bañera y abajo entonces se pone un recipiente que pueda recibir esos líquidos. Ok. ¿El sistema se puede hacer a la intemperie? ¿No se puede hacer directo a la tierra? Sí se puede hacer a la intemperie, sí se puede hacer directo conectado en la tierra y si se tiene la opción de que esté conectado a la tierra, todavía mejor porque se da esa interacción por parte de los microorganismos del suelo. Y con el tema de la intemperie, sí se puede hacer en la intemperie, pero si lo podemos tapar, mejor, para evitarlo que la lluvia lo lave y se lleve parte de los nutrientes. Nos preguntan, ¿la maleza se puede poner en la compostela? Sí, podemos poner la maleza en la compostera, es importante o recomendable dejarla secar, pues que no ponerla en verde, mejor dicho, si la ponemos en verde, utilizarla como capa de los desechos verdes. Y lo único es procurar evitar utilizarla en grandes cantidades. Cuando utilizamos la maleza
o la grama, digamos, de los céspedes en grandes cantidades se apelmaza y se compacta. Entonces, mejor dejarla secar un poco y la utilizamos como material seco, pero es perfectamente viable. Si el sistema pasa por, si el sistema funciona de manera correcta, entrando en la etapa mesofílica, o sea, de temperatura, todas las bacterias y las semillas que están en las hierbas, pues ya van a perder su capacidad de germinación. Ok, pregunta. La caja roja, pues que me mostraste hace un momento, tiene huecos abajo para que caiga el líquido. Es correcto, la caja roja tiene unos 6, 8 huecos, digamos, en el fondo para que la caja verde, la única función de la caja verde es recoger esos líquidos, ahí no hay más material y en la caja roja es donde está funcionando. Y para la foto no se ve, como son dos cajas del mismo tamaño, adentro hay un bloque que las ayuda a separar, de lo contrario van a quedar muy pegadas. Entonces debemos poner algo que las separe y las levante para que tenga más espacio de recoger ese líquido y el líquido nunca entre por debajo al sistema. Ok. El compostaje se llena de moscas y otros insectos. Cuando hacemos el tema de la mezcla con el material seco y lo volteamos, no deberíamos tener un problema ni de moscas ni de otros insectos porque ellos se ven atraídos por los olores y los gases que botan los sistemas anaeróbicos. Entonces aquí no, digamos que no los vamos a estar llamando, no los vamos a estar atrayendo. Si dejamos de ventilar o si dejamos de voltearlo, ahí sí hay una alta probabilidad de que vengan. Ahí me gusta a mí recomendar, y a manera de paréntesis, las lombrices. Hoy estamos hablando de compostaje, pero la lombricultura, una de las diferencias con el compostaje es que precisamente son las lombrices las que se encargan de estar moviendo el material y oxigenándolo, evitando de que sea el humano el que tiene que estar volteando todo ese material. Sin embargo, tienen comportamientos diferentes el compostaje, la lombricultura y el resultado, el producto que se obtiene al final también es diferente. Tenemos compost y con las lombrices tenemos humus. Los dos son productos o etapas del proceso de descomposición de la materia orgánica. El humus es el último estado de la descomposición orgánica, ya no se puede descomponer más. El compost todavía puede continuar su proceso. Ok. Nos preguntan, ¿se puede usar tronco seco como capa final? Se pueden utilizar troncos secos, solo que ojalá no tan grandes, que no vaya a ser un tronco muy grande. Digamos que 5, unos 3 centímetros de diámetro, 1 pulgada de diámetro, que sea la rama más grande. Más grande de eso, procurar picarlo mejor. Ok. Con el material de la malla no se lavan los nutrientes con la lluvia. Correcto, es correcto. Entonces, por eso debemos procurar taparla, protegerla de alguna manera para que la lluvia no lave los nutrientes que estamos intentando producir. Quedan los vegetales expuestos al revolver y atrae bastantes moscas, insectos y hormigas. Excelente pregunta, porque no lo mencionamos. Después de revolver, es bueno volver a tapar con una capa o de hojas o ponerle papel periódico o ponerle cartón encima. Como la mayoría de sistemas como el que tenemos en la imagen tienen tapa, por lo que están diseñados para ser caseros, entonces le vamos a poner una tapa y en la imagen vemos que las mallas están por los lados. Entonces, no habría el inconveniente, pero sí es importante que si no lleva tapa, debemos ponerle una tapa, una capa que los vegetales frescos no queden arriba. Sin embargo, después de la primera etapa o después de las primeras 2 semanas, ya esos vegetales ya no van a estar frescos, ya habrán entrado en su proceso de descomposición, entonces ya no van a traer, digamos, las alimañas de la misma forma. Ok. Se hace 2 veces por semana para acelerar el proceso. Para acelerar el proceso y para evitar que entre en modo anaeróbico, para garantizar que siempre está funcionando bien
y el oxígeno es el combustible de los microorganismos. ¿Se debe mojar el compost? Si es durante el proceso, sí es importante que siempre haya un cierto grado de humedad, entre el 60 y 80%. Pero después de que se produce el compost, ya se trabaja como un abono orgánico. Eso quiere decir que nunca se debe dejar secar del todo. También debe estar siempre con cierto porcentaje de humedad, por lo que son abonos vivos. Entonces hay una microbiología y hay unos microorganismos que están ahí, y si se seca del todo, esos microorganismos pueden entrar o morir una gran parte de su población, o entrar en un modo de dormancia. Entonces se reduce la capacidad o la eficacia del abono. Se mantiene la parte mineral, pero la parte biológica se reduce. Entonces es importante no dejarlo secar, pero después de que ya está cosechado, no es necesario humedecerlo, solamente evitar que se seque y que no le dé la luz. Ya después, cuando se utilice en campo o encima de las macetas, pues ya estará aplicado. Ya al recibir el agua va a ayudar a dejar todos sus minerales, porque es soluble. Entonces, a medida de que el agua lo lava, entonces esos minerales se van integrando al suelo. Ok, nos pregunta, ¿no hay inconveniente si se moja con agua de lluvia? No pasa nada si se moja de lluvia. De hecho, si lo vemos seco y lo vamos a mojar, es preferible el agua de lluvia que el agua del grifo. El agua del grifo viene con cloro, con la intención de hacerla potable, con la intención de matar las bacterias, porque no queremos bacterias en el agua que nos tomamos. Pero ya aprendemos que este es un sistema liderado o en base a bacterias. Entonces, si le ponemos cloro, pues estamos matando las bacterias que están trabajando ahí. Entonces, lo que podemos hacer es dejar reposar un poco el agua, 1 hora, unas 2 horas, si es del grifo, para que se le salga un poco el cloro, o agitarlo un poco y entonces utilizar esa. Pero si tenemos agua lluvia o incluso agua del aire acondicionado, también se puede utilizar. Ok, ¿se le puede agregar lombrices? Se le puede agregar lombrices, es perfectamente viable, siempre y cuando ya haya pasado la etapa de temperatura. Sí, sí, porque la etapa de temperatura sí puede llegar a matar las lombrices. Entonces, si ya pasamos la etapa de lombrices, podemos incluir las lombrices. Pero lo recomendable es tener los dos sistemas aparte, o compost o lombrices, para que las lombrices, por ejemplo, el compost, después de que se llene el contenedor, ahí no podemos hacer más compostaje o empezamos otro sistema. Con las lombrices, ellas están permanentemente trabajando en el sistema y no hay esos variantes de temperatura. Entonces, son sistemas un poquito más estables y menos dependientes del humano para el proceso de oxigenación. Entendido. Eh, ¿Es recomendable tener una compostera de madera dentro de un apartamento? Sí, es recomendable siempre y cuando esté, digamos, diseñada teniendo eso en cuenta, o sea, que no tenga huecos. Las de madera eh, van a ser selladas, van a ser más como un baúl, ¿vale? Va a ser más como un baúl, con su respectiva ventilación, pero con malla y todo, y con su respectivo drenaje. Es súper importante el drenaje. Entonces, eh, y en esas, como van a estar un poco más selladas y el agua sale solamente por un lugar, el oxígeno también. Entonces, la parte de la volteada y la mezclada del material es muy, muy más importante que los demás sistemas. Quien lo tiene en un sistema así de cerrado funciona, está muy bien, pero requiere la disciplina del usuario de estar volteándolo a 2 semanas con juicio, 2 veces, perdón, todas las semanas. Ok. Preguntan, cuando aparezcan hongos, ¿qué se debe hacer? Dejarlos que trabajen. Los hongos hacen parte del sistema. Ellos ayudan a desintegrar, ellos ayudan a degradar la materia orgánica, e incluso pueden acelerar el sistema. Es una labor excelente. Los hongos, obviamente los hongos benéficos, los hongos y las bacterias hacen parte del sistema. Son ellos los que están trabajando en el proceso de descomposición. Entonces son bienvenidos. Y ahí hago un paréntesis. Cuando vemos el hongo sobre el suelo, ese es el fruto de la planta, por así decirlo. Pero pues no es una planta. Pero eso quiere decir que abajo ya todos los hifas y todos el hongo como tal
está regado. Ese es el proceso de fructificación. Entonces, no es porque abajo ya hay actividad. Está. Las arrieras se las comen de noche, el compost. Normalmente no, por el tema de la temperatura y toda la actividad que se genera ahí, las hormigas casi no se ven. Otro tema es de que las hormigas no les gusta la humedad. Entonces, si esto está por encima de 70-80% de humedad, las hormigas no van a estar ahí. Es probable que de pronto si pusimos una sandía o una papaya y en 1 o 2 días, cuando está la parte fresca, el dulce de pronto puede que ella las atraiga. Fundamental para evitar eso, el material seco que evite que esos excesos se vienen y llamen las hormigas. Con el tema de las hormigas, lo importante es la humedad, las mantiene siempre a raya. Ok, ¿dónde se consigue el neem y cómo se prepara? El neem como planta, nos quedan a nosotros algunas plantas disponibles, pero pueden averiguarlas en diferentes viveros. Igual las hay en el campo, las hay por la ciudad. Busquen unas fotos en Google para que lo identifiquen. Hay en Chanis, hay en Condado del Rey, hay en Tocumen, hay en muchos lugares. Y en el interior también se utiliza el neem y el balo como repelentes orgánicos. Cuando en la planta, o podemos conseguir el extracto o el aceite en lugares, en departamentos de jardinería. Hoy día ya venden el extracto o el repelente de neem. Cada uno viene con concentraciones diferentes, entonces respetar las dosis y las indicaciones del fabricante. No es nocivo para humanos, no es nocivo para mascotas, ni para abejas, ni avispas, ni mariquitas, que son las buenas. Solamente actúa con los insectos, digamos, malos, por así decirlo. Ok, nos comentan acá, como ya había aclarado que sí se puede hacer en la tierra, pero puedo enterrar en un hueco no muy profundo toda la materia orgánica. Se puede, solamente que al momento de enterrarlo puede llegar a ser muy demorado por dos razones. Uno, porque no tiene el proceso de oxigenación, a menos de que vengan las lombrices y todo esto, que es muy probable. Pero lo otro es de que al ser un hueco, y si por ejemplo es una tierra muy arcillosa, eso se va a convertir en un charco, eso se va a llenar de agua, y cuando se llene de agua se puede volver anaeróbico. Entonces, pero lo principal con enterrarlo simplemente a veces es el tiempo, se demora un poco más en descomponerse, pero se puede hacer. Lo que pasa es que hay que hacer un hueco cada vez que uno va a iniciar un proceso, como quien dice. ¿Es efectivo poner los desechos directamente en las plantas? No es muy recomendable porque precisamente los desechos entran en un proceso de descomposición y donde están las raíces es un efecto contrario no, de vida. La descomposición está más relacionada a la muerte y el reciclaje de nutrientes. Entonces, por ejemplo, si llegamos a poner muchos desechos cerca de la planta o cerca de las raíces, la temperatura que genera el proceso de descomposición les puede hacer daño. Eso por un lado. Y por el otro lado, las plantas no van a absorber los nutrientes directamente de los desechos. Tienen que esperar a que pasen todo el proceso de degradación para que entonces puedan absorberlos. Entonces es mejor primero compostar o trabajar los desechos y después entonces sí incorporarlos a las plantas. Ya si estamos en campo, cerca, ya en los árboles o algo así, pues no pasa nada. Pero no es muy práctico.